Un cojo pasa dando el brazo a un niño. Voy después a leer André Breton. Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después de lo infinito? Un albañil cae de un techo, muere y ya no lo muere. ¿Cómo escribir? Innovar, luego el tropo, la metáfora. Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. ¿Hablar después de cuarta dimensión? Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con un pie en la espalda. ¿Hablar después a nadie de Picasso? Alguien va a un entierro sollozando. ¿Cómo ingresar luego en la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? Qué bonito. Amor más allá de la muerte, ¿no? Algo también tan barroco, tan español, ¿no? Ese amor que supera la muerte, ¿no? Y dice así: puedo verte mejor en las tinieblas. No necesito luz. Que mi amor hacia ti sea un prisma que exceda a la violeta. Puedo verte mejor tras esos años que se van encorvando cuando pasan. Que la linterna de un minero baste para anular la mía. Y en la tumba te veo aún mejor. Sus pequeñas paredes destellan rubicundas con la luz que sostengo tan alta para ti. ¿Qué necesitan de la aurora? Aquellos cuya oscuridad tiene tan penetrante sol que parecía estar continuamente en pleno meridiano. En la confusión de la carne. Sube sin palabras, solo con ferocidad y gusto, tal vez como la sangre, o la sombra de la sangre, por los canales del ser. Ahí afuera existe el mundo. Ahí afuera la espléndida violencia, o los gajos de uva donde nacen las raíces minúsculas del sol. Ahí afuera los cuerpos genuinos e inalterables de nuestro amor. Los ríos, la gran paz exterior de las cosas, las hojas durmiendo el silencio, las semillas junto al viento, la teatral hora de la posesión. Y el poema crece tomando todo en su regazo. Y ya nadie puede destruir el poema. Insostenible, único, invade las órbitas, la cara amorfa de los muros, la miseria de los minutos, la fuerza sostenida de las cosas, la redonda y libre armonía del mundo. Abajo, el instrumento perplejo ignora la espina del misterio. El poema se hace contra el tiempo y la carne. Qué bonito. El documental magnífico. La familia. El desencanto. El desencanto. ¿Verdad? Es estremecedor. Donde se ve pues la relación que tenía él con su madre, ¿no? La madre por entonces estaba viva y es un personaje más del documental, ¿no? Y él escribió, estando todavía viva ella, ¿no? En un libro que se llama Poemas del manicomio de un dragón, un poema que es absolutamente maravilloso, que se llama A mi madre, reivindicación de una hermosura. Escucha en las noches cómo se rasga la seda y cae sin ruido la taza de té al suelo como una máquina. Tú que solo palabras dulces tienes para los muertos y un manojo de flores llevas en la mano para esperar a la muerte que cae en su corcel, herida por un caballero que la apresa con sus labios brillantes y llora por las noches pensando que le amabas y dice, sal al jardín y contempla cómo caen las estrellas y hablemos quedamente para que nadie nos escuche. Ven, escúchame, hablemos de nuestros muebles. Tengo una rosa tatuada en la mejilla y un bastón con empuñadura en forma de pato. Y dicen que llueve por nosotros y que la nieve es nuestra. Y ahora que el poema expira, te digo como un niño, ven, he construido una diadema. Sal al jardín y verás cómo la noche nos envuelve. El libro es muy breve y sobre todo a mí el final me parece una cosa totalmente... En fin, me parece. Soles filamentos sobre el páramo gris-negro.
un pensamiento con estatura de árbol, aferra el sonido de la luz. Todavía hay canciones que entonar más allá de los hombres. Paul Celan precisamente fue el poeta que hizo que el filósofo Theodor Adorno se retractara de una famosa frase suya que era imposible escribir poesía después de Auschwitz. Y dijo, sí, se puede escribir poesía después de Auschwitz. Descarnada. Sí, exactamente. No cualquier poesía. No cualquier poesía. Algo de tiempo que no sea en París. Muy bien, ¿eh? Sí, bien. Sí, Pero sí. tenemos un libro que se llama Caza Nocturna que a mí me sobrecoge mucho porque son poemas que van un poco hacia lo mínimo, ¿no? Hacia mirar algo tan detenidamente, que resulta entre extraño y aterrador. Es como cuando tú ves algo microscópico, ¿no? De pronto el objeto más cotidiano no parece un cuadro abstracto, o parece algo científico, parece extraño, ¿no? Olvido García Valdés hace eso en su poesía, y concretamente en ese libro Caza Nocturna, que me gusta mucho. Y esta es una especie de poética que escribió ella que me parece, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque alude a esa especie de terror de lo cotidiano, en cierta manera, de lo pequeño, de lo ínfimo. Dice así: escribir el miedo es escribir despacio, con letra pequeña y líneas separadas. Describir lo próximo, los humores, la próxima inocencia de lo vivo, las familiares dependencias carnosas, la piel sonrosada, sanguínea, las venas, venillas, capilares. Su poema además acaban así, no, de forma totalmente in media res, ¿no? Te dejan totalmente. Y eso me gusta mucho. Hay un poeta, en lengua española también, que a mí es quizás desde lo último, ya hemos llegado casi a mi mundo actual, digamos, mundo personal actual. Hay un poeta que a mí me impactó muchísimo con un libro que se llama Hospital Británico. Es un poeta argentino, Héctor Biel Temperley. Héctor Biel Temperley fue un poeta que, bueno, le escribió unos cuantos libros, lo publicó, etcétera, pero nunca fue un poeta particularmente brillante. Son libros que de los anteriores se caen un poco de las manos, cuando a mí por lo menos me pasa. Pero su último libro, que se llama Hospital Británico, escrito poco antes de su muerte, se basa en una especie de experiencia mística que tuvo. Tuvo una experiencia mística al ser trepanado en el cráneo, no sé qué enfermedad tuvo, a lo mejor un coágulo en el cerebro o algo así, no sé ese dato exacto, pero el caso es que fue trepanado en el Hospital Británico de Buenos Aires y tuvo una especie de experiencia mística y escribió un poema místico que es alucinante. Lo dice alguien que no es creyente ni nada, pero me encanta la poesía mística, de San Juan de la Cruz, etcétera, ¿no? Pero este concretamente es una experiencia como mística, hospitalaria, no totalmente como delirante, extraña, donde coge además poemas, versos de otros libros suyos anteriores, de todo lo que había escrito, y lo introduce en el poema, de manera que esas líneas que en su origen, pues, formaban parte de poemas que no eran tampoco gran cosa, se convierte en una cosa absolutamente gigantesca, devocada. Es un poema muy largo, del cual he escogido simplemente un fragmento para que hagáis una idea de cómo es el tono, de cómo es la fuerza, el tipo de imágenes que crea, que a mí me recuerda mucho el arte povera, ese arte así, ese movimiento italiano, ¿no? En el cual puedes sacar la belleza, ¿no? De objetos muy, muy cotidianos, muy humildes, ¿no? Hospital Británico, de Héctor Biel Temperley. Pabellón, roseto, larga esquina de verano, armadura de mariposas. Mi madre vino al cielo a visitarme. Tengo la cabeza vendada. Permanezco en el pecho de la luz horas y horas. Soy feliz. Me han sacado del mundo. Mi madre es la risa, la libertad, el verano. A 20 cuadras de aquí yace muriéndose. Aquí ves a mi paz. Ve a su hijo cambiado. Se prepara en tu llanto para comenzar todo de nuevo. La muchacha regresa con rostro de alrededor, desfigurada por no querer saber lo que es ser joven. Llevando otro embarazo sobre las largas piernas, me pide humildemente fechas para una lápida. Voy hacia lo que menos conocí en mi vida. Voy
hacia mi cuerpo. Aquella pared blanca, nueva, joven, que hablaba a las palmeras de una playa, enfermeras de pechos de luz verde, en esa fotografía que perdí en mi adolescencia. Soñé que nos hundíamos y que después nadábamos hacia la costa lentamente y que de nuestras sombras de color verde claro huían los tiburones. La postal tiene una leyenda. Christus Pantocrator, siglo XIII. A los pies de la pared desnuda, la postal es un Christus Pantocrator en mitad de un espigón larguísimo. Entre mis ojos y los ojos de Christus Pantocrator nunca hay piso, siempre hay dos alpargatas descosidas, blancas, en un día de viento. Con la postal en el zócalo, con Christus Pantocrator en el espigón larguísimo, mi oscuridad no tiene hambre de gaviotas. La postal viene de marineros, de pugilistas viejos en un bar estrecho que parece un submarino de maderas y latas hundiéndose en el sol de la ribera. La postal viene de un Christus Pantocrator que cuando bajo las persianas, apago la luz y cierro los ojos, me pide que filme su silencio dentro de una botella varada en un banco infinito. Detrás de la postal estoy como una pala que cava en el sol, en el rostro y en los ojos de Christus Pantocrator. Sé que solo en los ojos de Christus Pantocrator puedo cavar en la transpiración de todos mis veranos hasta llegar al esternón desde el mediodía, a ese faro cubierto por alas de naranjos que quiero para el niño casi mudo que llevé sobre el alma muchos meses. Alguien me odió ante el sol al que mi madre me arrojó. Necesito estar a oscuras, necesito regresar al hombre. No quiero que me toque la muchacha, ni el rufián, ni el ojo del poder, ni la ciencia del mundo. No quiero ser tocado por los sueños. Así sigue. Ha sido una alucinación a partir de esa imagen del Christus Pantocrator, ¿no? Una cosa sí. Voy a leer el último poema, que es de mi otra poeta que he traducido, también norteamericana, de esta cita viva, Jory Graham. Jory Graham es una poeta, digamos, muy intelectual, una poeta, digamos, donde se nota una formación filosófica, científica, brutal. Y siempre desde que la conocí, que había solo un libro traducido al español que se llamaba Tierra, así, La errancia, y que estaba además en una editorial que ya ha desaparecido, que era DVD, Poesía DVD Editores, creo que se llamaba. Y era prácticamente imposible encontrar nada de ella en español, salvo en antología y cosas así. Entonces volví a proponer el tema a la editorial y también les pareció bien, visto además que la traducción de Dickinson la verdad que tuvo muy buena acogida. Y bien, pues empecé a traducir sus poemas. Al principio digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Esto es tremendamente difícil de traducir, esto es jodidísimo. Es muy difícil. Ella retuerce el lenguaje, crea neologismos, mezcla diferentes registros, pero tenía una poesía muy política, de cierta manera, que diga que sea tan intelectual. El libro que yo traduje, que se llamaba en el original Sea Change, y que traduje, de acuerdo con la propia autora, como Rompiente, que parece que no tiene nada que ver, porque es inglés, es un libro sobre el cambio climático. Pero claro, no es un panfleto ecologista, ni mucho menos. Es como, digamos, sus reflexiones, su manera de estar en el mundo ante la creencia de que el mundo se va a acabar. Que el mundo le quedan dos telediarios porque Jory cree firmemente en la destrucción de los recursos naturales y que estamos en una pendiente, digamos, que de la cual ya no hay vuelta atrás. Por así decirlo, no es un libro sobre la proximidad del fin del mundo, sino sobre el comienzo del fin del mundo, por así decirlo. Que por una catástrofe climática en la que ya estamos envueltos, ¿no? Ella además sabe muchísimo de ese tema. La traducción además tuve la suerte de poder contactar con ella, que respondía a mis dudas tan prolijamente. Le preguntaba qué cosas y me soltaba un tochazo impresionante con email. Incluso a veces le preguntaba, oye, ¿y este paisaje que no termino yo de verlo, que está describiendo? Y me mandaba una foto de Google Imágenes, ¿no? Con el paisaje concreto, ¿no? O sea, se implicó muchísimo en la traducción y además tuve la suerte de poder conocerla a la presentación del libro en Madrid. Para mí es un sueño hecho realidad, es la poeta viva que más admiro. Y este es un poema que se llama El violinista en la ventana. Está basado en un cuadro de Matisse, que aparece pues un violinista asomado a la ventana, y es como una metáfora de el acto de escribir, en el aspecto de decir, alguien que es un artista
¿Qué hace? ¿Se asoma a la ventana para ver la realidad? ¿Se enfrenta a la realidad? ¿O no es más cómodo retirarse de la ventana, ¿no? y tocar tu violín a solas sin que lo escuche nadie, ¿no? Y sin afrontar lo terrible, ¿no? de algo que sabes que va mal y que no puedes hacer nada salvo tocar, ¿no? Pues es un poema que habla de eso, habla de ese movimiento. Y esta es mi introducción. Violinista en la ventana a la manera de Matisse. Aquí está él, otra vez, tan delgado, tenaz, uno diría cautivo. ¿Se fue alguna vez el invierno? La vida no tiene la culpa.